Bien, hermano, que el Señor le bendiga rica y abundantemente. Damos gracias al Señor por este día, aunque es un día que está lluvioso por las tormentas que han anunciado. También, hermano, esas tormentas son provechosas para la tierra y para el medio ambiente, pues ellas ayudan a la fertilización de la tierra y también ayudan a la descontaminación del ecosistema donde nosotros vivimos. Aporta los nutrientes necesarios para las plantas, a fin de que también ellas puedan seguir haciendo su trabajo de permitirnos a nosotros convertir todo el dióxido de carbón en oxígeno, para que nosotros podamos prolongar, por así decir, nuestras vidas. Damos gracias al Señor por el hermoso equilibrio de la naturaleza y porque estos fenómenos se presentan en tiempo determinado, no cuando ellos quieren, aunque nosotros sabemos que por el efecto producido por causa del hombre en la tierra, se ha creado un desequilibrio en el ecosistema, de tal forma que los polos se están descongelando. Aunque todas las naciones pudieron en su momento determinado, cuando los científicos dieron la voz de alerta de que la capa de ozono se estaba rompiendo y que se estaban produciendo en la tierra cáncer de piel, todavía se están produciendo cáncer de piel como consecuencia de la contaminación atmosférica. Pues ellos se pusieron, los distintos gobiernos del mundo se pusieron de acuerdo para reducir la contaminación y lograron controlar, hermano, que la capa de ozono se siguiera rompiendo, su abertura se siguiera expandiendo, pero los efectos de las talas de los árboles e indiscriminadamente, los tantos incendios forestales, las tantas industrias, por ejemplo en las Amazonas, ese gran pulmón que tiene la tierra, lastimosamente se están talando los árboles para convertir la tierra en aspecto productivo, en aspecto ponerla a producir agropecuariamente, haciéndole un daño al ecosistema, de tal forma que provocan el desequilibrio del tiempo, el desequilibrio ambiental. Pero la Biblia, hermano, tiene que cumplirse, ya sea porque nosotros le demos cumplimiento a ella, y cuando digo nosotros me estoy refiriendo a la raza humana, como está pautado en los planes del Señor. Nosotros sabemos, por lo que dice Pedro, aunque no es el tema que voy a tratar en esta noche, porque hoy vamos a seguir hablando sobre el don de sabiduría y tratando de explicar el verso 8 del capítulo 2 de Primera de Corintios, pero quisiera agregar a lo que estoy hablando, al comentario que estaba hablando, que Pedro hace alusión de que los elementos ardientes caerán de los cielos, y nosotros sabemos que la composición química y la estructura de todos los elementos, hermano, precisamente es el fuego. Así que solamente hace falta el que se encienda un fosforito para que todo coja fuego. Y nosotros, hermano, le vamos a dar cumplimiento a la palabra de Dios, porque así Dios lo ha pautado el Señor. Nosotros somos responsables, hemos sido responsables, y de ende el hombre fue responsable desde el principio de cuidar el ecosistema donde él vivía. Dios lo hizo responsable como consecuencia del pecado, Dios lo arrojó del huerto, pero el hombre en su ambición y en la posición de quererse gobernar por sí mismo en la independencia de Dios,
pues ha provocado todo lo que hoy nosotros vamos viendo. Viene en ese orden sistemático, pasando el tiempo, la ambición, como algunos quieren hablar de superpoblación, hermano, y aquí se esconde un plan maquiavélico para reducir parte de la población del mundo, diciendo que los alimentos no dan para alimentar a los habitantes de la tierra. Sin embargo, estadísticamente se sabe que si usted coge la comida que se desperdicia en el Reino Unido, se desperdicia en Estados Unidos y en Francia, usted puede alimentar el continente africano. Esas comidas que yo le estoy hablando no es de la que se botan en los restaurantes, ni de la que muchas veces se desperdician en las casas. No, hermano, le estoy hablando de comida en proceso de vencimiento, que a veces le quedan 2 meses de vencimiento y los supermercados botan toda esa comida. Claro, hay un organismo detrás de todo esto de aspecto legal. Aquí en Estados Unidos, pues muchos supermercados prefieren botarla antes de dársela a la gente por 2 razones. La primera razón es por asunto de demanda legal. La segunda razón es que si se da la comida, pues la gente se cohíbe de comprar y los supermercados terminan sufriendo escasez de venta. Entonces tiene esas 2 problemáticas, pero estadísticamente, si usted toma la comida de Francia, el Reino Unido y Estados Unidos, casi se alimenta el continente africano. Pero el hombre, su ambición, hermano, de riqueza, de poder, de grandeza, pues comete todo acto de barbarie contra la especie humana y contra la propia tierra. De ende, la Biblia nos enseña que la tierra gime con dolor de parto el ser liberada de la carga del pecado, hermano, el ser liberada de las manos indiscriminadas, de ser liberada de personas dañinas. Y así Dios lo hará en su tiempo determinado. Pues bien, hermano, que Dios me le bendiga rica y abundantemente. Damos gracias al Señor, hermano. La semana pasada no pudimos hacer la transmisión porque lastimosamente no me fracturé, sino que sufrí un tirón muscular en el pie derecho, en el gemelo derecho. Nosotros en buen dominicano le decimos la batata a esto. Técnicamente se dice los gemelos, porque se parecen. Sufrí un tirón ahí y he estado en manos médicas. El dolor no me dejaba, pero ya me siento bastante mejor. No es que puedo caminar, bueno, camino con la ayuda de una muleta, pero damos gracias a Dios por todos estos recursos que el Señor pone a nuestro alcance. Así que, mis hermanos, les pido disculpas en el nombre del poderoso de Jesucristo, y hoy vamos a continuar hablando sobre el don de la sabiduría, y vamos a seguir explicando el verso 8 del capítulo 2 del primera de Corintios, donde nos dice: la que ninguno de los príncipes de este siglo, esa palabra siglo la expliqué, en el griego es aion, aquí se refiere a iones, lo que implica no solamente refiriéndose al Estado de Israel o la situación específica de Israel en cuanto a su posición, sino que tiene que ver, Pablo aquí, hermano, no está hablando solo del periodo histórico en el que están pasando estas cosas particulares, o en el periodo en el que él vivía, sino que se refiere a todos los tiempos. ¿En qué se refiere a todos los tiempos? Se refiere a todos los tiempos, hermano, que los príncipes y las personas que están en eminencia, en su tiempo ellos no conocieron la voluntad del Señor, ni reconocieron al Señor, y que en el tiempo en el que Pablo escribía, o en el que Lucas escribe, y Pablo también, porque el escrito que estamos analizando es un escrito del apóstol Pablo, en el que Pablo escribe,
Tampoco, acuérdense aquella famosa entrevista que el apóstol Pablo estuvo frente a Festo y Félix, que exclamó uno de estos príncipes: Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Y fue que realmente cuando Pablo le estaba hablando, hermano, con respecto a su llamamiento, y que entonces cuando Pablo entró al término de juicio, el hombre se asustó y exclamó: Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Eso implica dos cosas, hermano: que Pablo era un hombre realmente versado, con la capacidad de poder presentar los argumentos con respecto a lo que tiene que ver con el Evangelio, de una forma humilde y de forma sencilla. Hablo de su instrucción, pero también hablo de la revelación de Dios a este hombre. Fue tanto el impacto, hermano, que fijó Dios de forma en la vida de Pablo con respecto a su llamado, que nadie lo iba a hacer desistir de esa experiencia y de esas vivencias tan hermosas que el Señor le había dado a conocer a él. De tal forma que los príncipes del tiempo de la crucifixión de Cristo, los príncipes del tiempo del apóstol Pablo cuando él escribe, y los príncipes o los que están en eminencia de tiempo presente en todos estos siglos de recorrido desde Pablo hasta aquí, muchos, hermanos, o la gran mayoría, van a ignorar la verdad de Dios y van a desistir de la verdad de Dios. Eso es lo que dice aquí. Esa palabra siglo, aión, no se emplea la palabra aión, sino la palabra aiones, un término un poquito más amplio. Conoció, porque si la hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. No al Señor glorioso, sino al Señor de la gloria, el que tiene potestad, al que le corresponde realmente toda la gloria, que es Él. Entonces, estuvimos hablando, hermano, que se refiere aquí en este término, evidentemente se refiere al Estado judío y al grado de conocimiento de este Estado judío. La palabra príncipe aquí, algunos la asocian con lo que dice el libro de Colosenses y con lo que dice el libro de Efesios, con respecto a que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principado. Aquí, hermano, muchos asocian esto con esos textos y no tiene nada, absolutamente nada que ver. Aquí se está refiriendo a gobernantes humanos, a personas que están en completa eminencia. Es lo que se está refiriendo aquí el apóstol Pablo. Hicimos la comparación, por ejemplo, y nos fuimos al libro de los Hechos, en el capítulo 4, verso 27, donde se nos dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Entre el pueblo de Israel, naturalmente, se mezclan o se inmiscuyen los líderes religiosos y políticos de la nación de Israel. Entonces, a esos príncipes, a lo que Pablo se está refiriendo, Lucas lo está nombrando específicamente por nombre. Nosotros sabemos, hermano, que en el juicio que se le celebró al Señor Jesús, Herodes no estuvo de forma presente conjuntamente con Pilato y con los líderes religiosos. Pero nosotros sabemos, por lo que dice Lucas capítulo 23, versos 1, 7 y 12, que Jesús pasó por la mano de Pilato. Y nos dice así: levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús ante Pilato. Aquí estamos hablando del arresto del Señor. En el verso 7 dice: al saber que era de la jurisdicción de Herodes, de donde Herodes gobernaba, de donde el imperio romano puso a Herodes a gobernar, les remitió, en este caso Pilato, quien tenía la autoridad civil, les remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Quiere decir que aquí, ahora, aunque Hechos
en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, verso 27, no se nos menciona a Herodes. Lucas sabe por investigación y porque él escribe en ese evangelio, el evangelio más completo, que es el evangelio de Lucas. Lucas escribe que Herodes estaba concretamente en Jerusalén, y aquí hace notoriedad de que Herodes se encontraba en esos días en Jerusalén. En el verso 8 se nos dice: Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Aquí eso es algo típico, hermano, de los judíos. Como dice el apóstol Pablo, los griegos piden sabiduría y los judíos piden señales. Y como dice el Señor Jesús, pues señales no les será dada sino la señal del profeta Jonás, refiriéndose concretamente a su muerte. El verso 9 dice: y le hacía en este caso Herodes muchas preguntas, pero él nada respondió de las preguntas que Herodes le hacía al Señor Jesús. Y estaban, y aquí aparece otra vez, Lucas afirma este hecho, dice: y estaban los principales, que es la palabra que aparece en Primera de Corintios, capítulo 2, verso 8, donde habla de los principados. Aquí habla de los principales sacerdotes y los escribas, acusándole con gran vehemencia. En esta parte nos quedamos, hermanos, del estudio, y aquí pienso enlazar lo hablado en el estudio pasado y lo que voy a intentar explicar hoy. El carácter, hermano, aquí esa palabra vehemencia, a veces nosotros pasamos por alto las palabras, pero doy gracias al Señor, hermano, que el Señor me ha permitido en la lectura y el estudio de su palabra hacer muchas veces hincapié en ciertas palabras que el Espíritu Santo hace que yo ponga a mi vista. Las personas que tienen el carácter vehemente y las personas que actúan con vehemencia son personas, hermano, que son mal intencionadas. Esa palabra vehemencia que aparece allí, que significa fuerza, energía, significa violencia en las manifestaciones que se comunican a los demás. Quiero, hermano, que usted esté pensando, piense lo que le estoy diciendo. Fuerza, lo que se está comunicando allí, hermano, la insistencia que se le está haciendo con respecto al juicio del Señor Jesús, se está haciendo con fuerza, se está haciendo con energía, se está haciendo con una violencia en la manifestación y en la comunicación que se está haciendo con respecto al juicio del Señor Jesús. También, hermano, conciencia también proporciona estas personas que son vehementes, son impacientes y proporcionan un desasosiego e intranquilidad a sí mismo y a las personas que están a su alrededor. Le estoy hablando del carácter de la vehemencia, porque allí aparece, hermano, que ellos hacían insistencia, dice, usándole, y los escribas acusándole con gran vehemencia. Pero también significa sutileza. Es como, yo no sé si usted conoce, la palabra actor que nosotros utilizamos hoy, en el griego clásico, esa palabra significa, o se le llamaba, esa palabra que nosotros utilizamos para los actores, que son actores. Usted sabe que los actores toman los papeles de los personajes que se le asignan y se meten en esos papeles. Pero la palabra con la que el griego clásico identifica a lo que nosotros llamamos actores hoy es la palabra hipócrita, porque toma un papel o una apariencia que no es la de él, pero la toma. Entonces aquí
esto le estaban acusando con gran vehemencia. También se estaban escondiendo. El carácter vehemente necesita, el que tiene ese carácter, hermano, necesita pronto desahogo y variación de contenido en su entorno. Quiere decir que también es una persona que se cansa rápido. Ahora, lo que tienen la actitud, no el carácter, lo que tienen la actitud, que son estos, como dice aquí, acusándole con gran vehemencia, lo que tienen la actitud, su actitud impaciente suele también estropear sus planes y proyectos. Lo que tienen la actitud, que son los que se expresan aquí, tiran de manera ordenada. Es decir, que estos que estaban pidiendo la cabeza del Señor Jesús, escúcheme, estos que estaban pidiendo la cabeza del Señor Jesús no estaban actuando desordenadamente, estaban actuando dentro de los parámetros, entre comillas, de la moralidad y del buen orden. Pero sus intenciones ocultas, por eso le hablé de los actores que se meten en los papeles y lo que dice el griego clásico de la palabra actor, que son hipócritas. Con hipocresía y posiblemente con rostro semblante, que nosotros lo que queremos es que se nos haga justicia, y actuamos ante los organismos legales y recurrimos a los organismos legales para que se nos haga justicia. Entonces, con inteligencia y con buen orden, pero con una mala intención oculta, nosotros exigimos que a este hombre se le quite la vida. Eso es lo que el escritor Lucas está tratando de resaltar aquí. Tiran de manera bien ordenada, es decir, figuradamente o figurativamente, intencionalmente, en un buen sentido, convenientemente, en mal sentido, pero también ferozmente. Lo que le estoy diciendo, que en su actitud vehemencia, bien ordenada, tienen una actitud y un carácter feroz por arrebatarle la vida a aquel que vino a dar su vida por ello. Eso es lo que Lucas está intentando decirnos con esa palabra. En el verso 11 del capítulo 23 de Lucas, Lucas sigue narrando y dice: entonces Herodes con su soldado le menospreció y le escarneció. ¿Por qué Herodes menospreció a Jesús? Primero, porque le hizo la pregunta. Segundo, porque quería ver señales de parte de Jesús. Y Jesús, hermano, ignoró la petición de Herodes e ignoró las preguntas de Herodes. Como consecuencia a esa actitud humilde, no de repudio, sino porque nosotros sabíamos y ya sabemos por las escrituras que Jesús no se iba a defender. Por esa misma razón le dijo a Pilato que él no tenía ninguna potestad sobre él, que nadie le quitaba la vida sino que él la ponía, y que él podía rogar al Padre para que el Padre mandara legiones de ángeles y lo defendieran. Sin embargo, él no hizo uso de esos recursos que él tenía, porque estaba pautado, hermano, que todos estos acontecimientos ya pasaran de esta forma, porque Dios ya lo había pautado de esta forma. Menospreció y escarneció. La palabra menosprecio ahí significa poco aprecio, poca estimación de la actitud o de la obra de una persona, o un tipo de actitud negativa hacia la persona. En este caso, la actitud de Herodes y de su soldado fue una actitud de menosprecio, una actitud negativa, de poco aprecio y de poca estimación para con el Señor Jesús. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban o había enemistad
entre ellos. Quiere decir, hermano, que el sacrificio de Cristo o el juicio de Cristo sirvió para unir a dos perversos que anteriormente tenían diferencia por aspecto político. Nosotros sabemos que Herodes es de ascendencia judía y que Pilato es de ascendencia romana, pero que a Herodes le habían puesto como rey de Judea, y que Herodes, hermano, por así decirlo, y la historia nos lo muestra, tanto Herodes el Grande había, hermano, construido, era un tremendo constructor, había edificado a Jerusalén, había agrandado el templo para agradar a los judíos y había construido una fortaleza enmasada que cuando los romanos intentaron en la revuelta de los judíos, se encerraron en esa fortaleza y los romanos duraron 3 meses intentando entrar a esa fortaleza y no pudieron. De tal forma que históricamente se nos dice, hermano, que de ahí viene un supuesto intento de cambiarle Israel por Palestina. Por esa razón, hermano, yo prefiero, cuando hablo de la tierra prometida, prefiero hablar de Canaán y no de Palestina, porque realmente, aunque ese término significa lo que vienen por agua, y nosotros sabemos que los palestinos allí son ascendentes de los filisteos, o sea que no hay por qué darle el nombre Palestina cuando nosotros conocemos esa tierra por Canaán y la conocemos por Israel, porque a los hijos de Jacob, descendientes de Abraham, se le dio esta tierra. Entonces muchos cristianos utilizan el término Palestina, que es un término mal apropiado para lo que es Israel, o antiguamente llamado Canaán. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces le escarnecieron también, o sea, se burlaron cruelmente del Señor, lo humillaron y lo menospreciaron. Ahora bien, hermano, esos príncipes que aparecen allí, esos principales que aparecen allí, representan a todos los gobernantes de todos los tiempos. Representan a todas las personas de autoridad de todos los tiempos. Ahí están representados, hermano, todos los gobernantes, todas las personas que están en eminencia, todas las personas que tienen un alto grado conocimiento, ya sea a nivel de filosofía, de ciencia, de medicina, de astronomía, todos están representados allí en estas personas que juzgaron al Señor Jesús. Quiero decir, hermano, que estos, aunque Pablo dice en el verso 8 que ellos habla de la ignorancia, lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, pues si lo hubiesen conocido nunca habrían crucificado al Señor Jesús. Aquí yo hablo de una ignorancia voluntaria, y eso lo expliqué. ¿Por qué una ignorancia voluntaria? Porque habían unos hechos puestos delante de ellos. Por ejemplo, en el caso de Pilato, usted puede decir, Pilato no conocía a Jesús. Es posible que Pilato oyera hablar de Jesús, pero no le conocía. Pero tenemos el testimonio de la mujer de Pilato, que fue y le dijo que había estado en un estado agónico de preocupación intensa durante la noche, porque ese hombre era un hombre justo. Entonces tiene el testimonio de la mujer de Pilato,
que evidentemente habla de la justicia del Señor Jesús. Sin embargo, Pilato pasó esto por alto. Los líderes religiosos de Israel conocían y evidenciaban, hermano, y las escrituras evidenciaban, y la historia también evidencia, en el caso de Joseforo, que habla, hermano, de los milagros del Señor Jesús. Y el libro de Juan, en el capítulo 3, habla, cuando Nicodemo se acerca al Señor Jesús, dice: sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con ellos. Allí Nicodemo emplea, hermano, una expresión plural de que sabemos, y se está refiriendo no a los miembros de su familia, se está refiriendo a los miembros del Sanedrín, porque esto es una conversación, hermano, entre los líderes religiosos de Israel. Jesús, hermano, puso entre ellos las evidencias necesarias que el primer testamento hablaban con respecto a lo que el Mesías iba a hacer, y Jesús lo hizo. Y cuando usted lee Isaías 61, cuando le dice, le habla de que el Espíritu del Señor, y que viene a predicar apertura también a los encarcelados y a curar, esas son señales del Mesías. En Isaías 35 le habla a usted de lo que Dios iba a hacer cuando Él viniera. Iba a dar vista a los ciegos, esas eran las señales del Mesías. Iba a resucitar a los muertos, esas eran las señales del Mesías. Iba a sanar a los leprosos, eran señales del Mesías. Claro, ellos están esperando un libertador político porque están bajo el yugo romano. Pero en ninguna parte de las Escrituras le habla a usted de que Cristo iba a venir para libertar al pueblo de Israel del yugo romano. Ellos lo interpretaron así en base a algunos pasajes bíblicos y capítulos bíblicos donde habla del rey triunfante. Inclusive en el mismo libro de Isaías, ellos están esperando ese rey triunfante. Lo que ellos no entendieron que el rey triunfante viene en dos etapas. Primero viene como un cordero a ser despreciado, viene humilde, y luego viene como un conquistador, que es como Pablo lo presenta en el libro de Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses capítulo 4, que el Señor cuando regrese va a venir con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y va a convocar a los muertos primeramente y luego a los que estemos vivos a que nos reunamos con Él. Entonces ya Él viene como el Señor triunfante. Los judíos, con excepción de los judíos mesiánicos, no lo han concebido de esta forma. Lo concibieron en su tiempo como un comandante político religioso que iba a gobernar desde Israel a todas las naciones, así como Babilonia, los asirios, los medas, los persas, los griegos dominaron, hermano, el mundo conocido. También ellos estaban esperando a su príncipe o rey de esta misma forma. Sin embargo, Jesús se presenta, por eso ellos no le podían explicar ni concibían la idea de Isaías 53, pero ¿quién es este? Este no puede ser el Mesías. De ende, hay algunos intérpretes judíos que interpretan Isaías 53 y lo circunscriben, que tenía que ver con el holocausto, lo circunscriben con Israel como nación sufriente. Pero aquí no está hablando de Israel. Isaías 53 no está hablando de Israel. Isaías 53 está hablando de un ser, de un hombre que iba a morir, que iba a llevar nuestros pecados, que por él nosotros íbamos a ser sanados. Entonces ellos no lo entendieron, y así mismo en esta misma condición están los gobernantes hoy mismo en una ignorancia voluntaria. Lo estuvieron los líderes en su tiempo y lo siguen teniendo los líderes en el tiempo de hoy. Hermano, la ciencia certifica la existencia de un poder sobrenatural. La ciencia certifica, no le llaman Dios. Ellos no le llaman Dios. Certifica, hermano, que hay una mente maestra. Certifican que hay
una mente por encima nuestra. Y aunque le hablan del Big Bang, de la teoría de evolución, hermano, son algunos científicos, no es la ciencia. La ciencia está de acuerdo con la palabra de Dios. La ciencia no desmiente, todo lo contrario, la ciencia confirma la existencia de un Dios creador. El orden tan perfecto que existe. No hay caos en el universo, y como dice el libro de Job, que el universo se extiende. Eso fue los otros días, hermano, que la ciencia descubrió que el universo se extiende. Y ya hace 4.500 años que Dios lo había dicho en el libro de Job, que el universo se extiende. Entonces tenemos, hermano, personas que están enceguecidas y que el diablo la ha enceguecido, y que el Dios de este siglo la ha enceguecido, y hay otros, hermanos, que tienen un enceguecimiento voluntario, se han endurecido con respecto a aceptar no solamente la existencia de Dios, sino la existencia de un Salvador histórico. No porque la Biblia lo diga, hermano, no es que la Biblia lo diga, que Jesús existió históricamente, es que la historia lo certifica. La historia certifica, hermano, la existencia de Jesús más que lo que la historia puede certificar los escritos de Pilato, de Platón o de Sócrates, su existencia. Hay más escritores no cristianos que hablan de la existencia de Jesús que lo que puedan certificar la existencia de Platón o de Sócrates. Entonces la historia y la ciencia lo que hace es certificar la existencia de este personaje histórico, de nuestro Cristo histórico, a pesar, hermano, de su eminencia como líderes en la sociedad. Los hombres de autoridad y honor no discernían la verdadera naturaleza de la redención que estaba delante de ellos. La verdadera naturaleza de la redención y la salvación del hombre estaba delante de ellos. Sin embargo, ellos no discernieron por ignorancia voluntaria, por su celo religioso, por su simpatía política. Porque yo prefiero estar bien con estos, que no me armen ninguna revuelta y que la revuelta no vaya a llegar a Roma, para que yo no vaya a ser despuesto de mi cargo. Por esa la expresión, oiga, por eso la expresión de los líderes religiosos cuando le dijeron a Pilato, los líderes religiosos hablándole a Pilato de que ellos tenían un rey y de que Cristo se estaba haciendo pasar por rey de los judíos. Ya eso era un conflicto político y ellos confrontaron a Pilato políticamente. Y Pilato prefirió asociarse con ellos, vincularse con ellos para mantener su posición política. Y claro está entonces el celo religioso, que toda la nación se va a ir tras él, porque es el hombre que tiene el carisma, es el personaje que sana a los leprosos, es el personaje que le da respuestas contundentes por las escrituras a ellos mismos que habían tergiversado y que habían interpretado las escrituras a través de los comentarios judíos, de los escritores judíos, hermano, que hacían su comentario del primer testamento y ellos interpretaban, de ahí que ellos le habían añadido a la ley de Dios cantidad de ordenanzas. Oiga, que Jesús le dijo, ustedes andan mal y tierra para ser un discípulo y lo hacen ustedes más hijos del diablo que lo que ustedes son. Porque eso es lo que nosotros muchas veces hacemos, hermano, cuando le enseñamos tantas cosas a las personas y dejamos de un lado la palabra de Dios. Lo esencial que nosotros debemos enseñar como iglesia, hermano, es la palabra de Dios. Eso es lo esencial. Lo demás es lo demás. Pero lo esencial, la esencia, el néctar que tenemos que darle a las personas es la palabra de Dios. Yo no le digo que no lea la historia, ni le digo que no lea otro libro. Todo esto es bueno. Una mente culturizada, hermano, siempre tendrá buenos recursos para poder presentar con la altura necesaria la defensa
y los argumentos necesarios con respecto a la defensa del Evangelio. Ahora, si los líderes, los principales, a lo que Pablo se está refiriendo en el verso 8, a lo que Lucas se está refiriendo en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, verso 27, y a lo que él se está refiriendo en el capítulo 23, verso 1, verso 12, y verso 7 y verso 12, esos principales, esos líderes, si hubiesen tenido conciencia de quién era realmente Cristo, nunca lo habrían crucificado. Y te puede decir, hermano, pero aquí hay una contradicción, porque usted está hablando de una ignorancia voluntaria y está hablando de una conciencia, y que precisamente la ignorancia voluntaria nubla el aspecto de conciencia y lo lleva a usted a hacer precisamente lo que ellos hicieron, a crucificar a Cristo por su celo religioso y aquel asociarse con aquellas personas que no tenían ninguna razón para crucificar a Cristo. Se violaron, hermano, todos los protocolos bíblicos, sociales y hasta políticos en la crucifixión de Cristo. Todos se violaron. Cantidad, no se cumplió, hermano, un solo hecho de aspecto legal para crucificarlo. ¿Dónde están los testigos? Si todos los testigos que se presentaban, hermano, se desmentían uno con otro. No hay testigo. Por la ley judía no se podía crucificar o quitarle la vida a un hombre por la postura de lo que él estaba diciendo. Y por la ley civil que tenía que ver en el buen orden con los romanos, tampoco se violó ninguna ley como para crucificarle. Entonces aquí, hermano, lo que le estoy diciendo, si ellos hubiesen tenido conciencia, si ellos habían permitido que los hechos históricos, que las evidencias hubiesen regido este juicio por las evidencias legales, ellos no hubiesen crucificado al Señor. Pero todo esto estaba pautado por la voluntad del Señor, hermano, para que ocurriera de esta forma. Para que hoy nosotros podamos hablar de la forma que estamos hablando y proclamando, de la forma que estamos proclamando la verdad del Evangelio. Y sabiendo, hermano, de ciencia cierta, que el tiempo se está acabando y que el tiempo se está agotando. Y que el pronto retorno de nuestro Señor Jesucristo es eminentemente, está eminentemente cerca. Más cerca, como dice el apóstol, que lo que cuando nosotros creímos. Entonces, la crucifixión prueba que los príncipes de este siglo no tenían ni tienen la sabiduría de Dios. Ellos no la tuvieron, y los príncipes de este tiempo, los que están en eminencia en aspecto político, religioso, social, tampoco la tienen. Hay que tener aquí en cuenta que estos líderes están representando a todos los gobernantes de la tierra. A todos los gobernantes de la tierra, hermano, están presentes allí, en estos líderes, en Poncio Pilato, en Herodes, los líderes religiosos, los escribas y la muchedumbre del pueblo que vociferaba, crucifíquenle. Allí están todas las masas sociales, políticas y religiosas representadas en el tiempo de Cristo, en el tiempo de Pablo, en el tiempo nuestro hoy. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí, hermano, aquí podemos afirmar dos grandes verdades. Dos grandes verdades. Número uno, la primera gran verdad que nosotros podemos afirmar: la sabiduría, la verdadera sabiduría, no la descubre el ser humano.
La verdadera sabiduría no la descubre el ser humano. Y la segunda verdad es, la verdadera sabiduría la revela Dios. Esto no es del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Tanto para darte el conocimiento, como para traerte a la verdad del Evangelio. Ustedes han escuchado por ahí a muchas personas que le dicen, el Evangelio es la verdad. No hay mejor vida que la vida del Evangelio. Sin embargo, ellos reconocen que el Evangelio es la verdad, pero siguen en la mentira. Siguen atados a la mentira y al engaño. Porque si Dios no lo llama, si Dios no lo trae, si Dios no les revela esa verdad, si Dios no le da esa sabiduría para que entiendan, ellos no van a conocer a Dios. Dos grandes verdades están contenidas, hermano, en el hecho de la crucifixión de Cristo. La verdadera sabiduría no la descubre el ser humano. Usted puede ser una persona intelectual, eso es bueno. Tiene una mente culturizada, tiene una mente instruida. Pero eso no le da la garantía de que usted vaya a conocer la sabiduría de Dios ni la verdad de Dios. Y lo segundo es que no importa lo que usted haga, siempre va a depender de Dios el revelarle su sabiduría. No es ni por color, ni por estatus social, ni por condición económica. Esto es del que Dios tiene misericordia. Ahora, Dios ha tenido misericordia de usted, hermano, que está en Cristo. Usted tiene una obligación o un deber, y es de escudriñar, de leer, de indagar, de investigar, de escarbar las Sagradas Escrituras, a fin de que Dios le siga revelando a usted su verdad y su sabiduría. La sabiduría de Dios contiene el plan salvador de Dios para los hombres. Y yo quiero, hermano, que usted vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 2 y vamos a leer el verso 7. Y luego vamos a pasar al verso 9. Y mire lo que dice aquí. En el verso 7 dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Para nuestra gloria, Dios la predestinó. Ya yo esto lo he explicado, hermano. El verso 7 lo explicamos. Lo que quiero es reiterarle esto, que está de acuerdo con lo que le estoy hablando. En el verso 9, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esas cosas son las que Dios ha preparado para lo que le aman. ¿Cuáles cosas? El apóstol Pablo, hermano, toma esta cita del libro de Isaías, capítulo 64, verso 4, y del capítulo 65, verso 17. El apóstol Pablo, hermano, y eso es lo que a mí me gusta. Cuando yo veo todo esto, hermano, me gozo enormemente, porque veo que los apóstoles y los cristianos del primer siglo, hermano, eran personas que amaban las Escrituras. Y que todas las enseñanzas del Segundo Testamento o Nuevo Testamento, como algunos prefieren llamarle, tienen su asidero, su punto de partida, su punto de empuje en el Primer Testamento o Antiguo Testamento, como algunos prefieren llamarle. Aquí no hay nada al azar. No se está trayendo una enseñanza, hermano, volátil, de imaginación, de lo que yo creo, de lo que yo pienso. El Espíritu Santo, hermano, como dice mi hermano y amigo, a quien aprecio enormemente, Manuel Amador,
ese gran hombre de Dios que ha dedicado su vida al servicio del Señor y a la obra del Señor. Hay un solo espíritu conector, hermano, que conecta el principio del Génesis con el final del libro de Apocalipsis. Y así lo expresa mi hermano. Es el mismo espíritu orquestando todos los hechos y los eventos que van transcurriendo para que hoy nosotros podamos gozarnos en lo que allá está oculto, allá atrás, en el Primer Testamento. Entonces el Nuevo Testamento o Segundo Testamento, el Espíritu Santo toma a estos escritores, profetas, apóstoles y profetas, y nos dan entonces la revelación o la iluminación de todo el contenido. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese texto que yo acabo de mencionarlo, tanto de Isaías 64:4 como de Isaías 65:17, se memorizan muy a menudo, pero también muy a menudo son malinterpretados, como es malinterpretado el verso 9 que nosotros acabamos de leer. También se le da una mala aplicación con referente a los aspectos interpretativos. Pablo, aquí, hermano, en ese verso 9, no se está refiriendo a las maravillas del cielo como algunos piensan. Acuérdense que aquí está hablando de cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para lo que le aman. Aquí Pablo no está hablando del cielo. Acuérdese que todo esto viene en el contexto de la sabiduría de Dios, de la revelación de Dios. Y es la que Dios ha preparado, hermano, para nuestra gloria. Porque es glorioso usted conocer la verdad de Dios. Es satisfactorio usted conocer y experimentar la verdad de Dios. En las pequeñas iluminaciones, hermano, yo soy uno de los que me gozo enormemente. Bendito sea el nombre de Dios. Pablo no está refiriéndose a las maravillas del cielo aquí, sino a la sabiduría que Dios ha preparado para los creyentes. ¿Pero para cuáles creyentes? Para los que les aman. No para todos los que están en el templo. Porque en el templo hay de todo. Pero no todos los que están en el templo aman a Dios. Entonces Dios ha preparado esa sabiduría para los que les aman. Esos creyentes que le aman. Lo que trata de decir, hermano, es que los ojos y los oídos y los corazones naturales de los hombres no pueden conocer a Dios ni comprender la sabiduría de Dios. En otra palabra, eso es lo que Pablo está tratando de explicar aquí. No importa la capacidad intelectual, política, económica, social que usted tenga. Si Dios no le revela a usted esa verdad, usted no la va a conocer. No importa cuánto usted se esfuerce. Inclusive yo conozco, hermano, a personas que han estudiado 7 u 8 años teología, no son cristianos. Y no son cristianos. Y no le ha amanecido. Su intelecto han sido enriquecido, pero su corazón o su espíritu ha quedado nulo. Su conocimiento en cuanto a la verdad de Dios ha quedado nulo. Su conocimiento a nivel intelectual pueden ayudarlo, hermano, no a aclarar la verdad de Dios. Porque hasta que su espíritu no es reformado, es vivificado, es transformado, usted no entiende la verdad de Dios. Y a eso es lo que Pablo se está refiriendo aquí. Los príncipes de aquel tiempo no lo conocieron, ni los príncipes de este tiempo tampoco le conocen. A los pequeños, y usted puede ser una persona rica, millonaria, y no deja de ser un pequeño ante el Señor, porque el Señor lo llama a usted a su redil. A esos pequeños que el Señor se llama. No es a los pobres, hermano. No.
Usted puede ser una persona millonaria y no deja de ser una persona pequeña para el Señor. Claro que los desposeídos son más. Pero eso que dice Mateo en el capítulo 5, bienaventurados los pobres, no se está refiriendo a pobre económicamente, hermano, se está refiriendo a pobre espiritualmente. Pero son pobres que Dios lo ha enriquecido con su sabiduría, por lo cual también el libro de Mateo en el capítulo 5 declara, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dios te ha empobrecido, pero a la vez te ha enriquecido con su sabiduría para que tú entiendas la posición que tú tienes en Él. Eso es lo que el apóstol Pablo trata de explicar aquí. Está preparada solo para los que le aman. La sabiduría de Dios está preparada solo para los que les aman. Herodes preguntó y Jesús hizo silencio. Pablo le habló a Festo y a Félix y lo tildaron de loco. Nerón tuvo la oportunidad de confrontar o de hablar con Pablo y se le considera el rey más desquiciado de todos los tiempos, que se le atribuye hasta el incendio de Roma, se le atribuye a Nerón. Esta sabiduría, hermano, ni externa, ni internamente, ni objetivamente, puede el hombre descubrir a Dios. Su búsqueda externa es empírica, experimental, representada por el ojo y el oído, sin importar cuántos instrumentos sofisticados pueda usar, no va a descubrir la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios se le revela a quien Dios quiere revelársele y a quien Dios quiere manifestarla. Y esa sabiduría de Dios está escondida en Cristo. Nos mostramos igualmente incapaces en nuestro intelecto de descubrir la verdad subjetivamente por medio de nuestra mente. Y aquí la palabra mente es corazón, como lo dice el texto. No ha subido a corazón de hombre, a la mente del hombre. El racionalismo, y con esto voy a terminar, hermano, el racionalismo no puede entender la verdad de Dios. Los dos recursos humanos más grandes que nosotros podemos tener a nivel de intelecto es el empirismo y el racionalismo. Su observación y su razón tampoco sirven para el descubrimiento de la verdad divina. De hecho, al final terminan siempre poniendo al hombre en contra de la verdad divina. Llevan por último a los hombres a crucificar a Cristo en su tiempo y a seguirlo crucificando en nuestros tiempos. Pero la verdad de Dios, el plan de Dios, la sabiduría de Dios no está oculta a sus hijos. Son la que Dios ha preparado para los que le aman. Esa sabiduría, hermano, que ha estado oculta desde los siglos y las edades, son la que Dios ha manifestado a sus hijos y la que sigue manifestando a través de las Escrituras para que nosotros podamos comprender tanto la anchura, la altura y la profundidad del amor de Cristo derramado en nuestros corazones. Dios me le bendiga. Dios me le guarde en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mañana seguiremos con nuestro tema sobre los profetas de Israel. Dios me le bendiga y Dios le guarde en el nombre poderoso de Jesús.